el texto aborda la relación entre el lenguaje y las emociones, argumentando que las palabras a menudo no logran expresar con precisión los sentimientos más profundos. Se describe cómo el silencio puede ser más poderoso que la palabra al transmitir amor y conexión. La incapacidad del lenguaje para capturar las verdades internas y espirituales se contrasta con su función en el mundo material. El autor, Dr. Mustafa Mahmoud, enfatiza que el verdadero entendimiento ocurre más allá de la expresión verbal, sugiriendo que las experiencias espirituales y emocionales pueden ser comunicadas sin palabras. Se critica la cultura contemporánea, marcada por el ruido y el griterío en diversas relaciones y situaciones sociales, donde el verdadero amor y la paz interior se ven eclipsados por la necesidad de conflicto y expresión agresiva. La verdadera felicidad, según el texto, no puede ser alcanzada a través del clamor, sino que reside en un estado de calma y acuerdo interno. Se enfatiza un profundo convencimiento en la justicia inherente del universo y la aceptación de todo sufrimiento con una sonrisa. La verdadera felicidad es presentada como una forma de contemplación divina, donde la percepción de lo que no se puede expresar lleva a una conexión más profunda con lo espiritual. Se critica el amor convencional, que a menudo se convierte en una forma de idolatría humana, desvirtuando la conexión auténtica entre las personas. El vínculo entre hombres y mujeres, descrito en términos de afecto y compasión, se aleja de la concepción de un amor posesivo y egoísta. Es fundamental entender que la relación ideal debe estar centrada en Dios, quien es la fuente constante de todo lo bueno y perfecto. Los problemas sociales y personales contemporáneos, como el amor superficial y las relaciones dañinas, son reflejos de un vacío espiritual profundo. Esta falta de fe en lo divino, junto con la confusión respecto al propósito de la vida, genera sentimientos de desánimo y fractura en la sociedad. Se menciona que la verdadera alegría surge de la armonía entre el ser interno y externo. Un individuo que vive en paz consigo mismo refleja esa calma en su entorno. Las percepciones erróneas de la felicidad son criticadas, mostrando que aquellas que dependen del hedonismo y de satisfacer deseos efímeros no son más que formas de esclavitud personal. La narrativa continúa destacando que las verdaderas casas felices son silenciosas, libres de conflictos y rencores. La belleza del mundo natural se acompaña de un estado interno de amor y calma, mientras que el descontento interno solo produce caos y destrucción. La felicidad genuina se define como una reconciliación del alma con sus exigencias más profundas y con su entorno, estableciendo así una conexión pacífica con el resto de la creación. Se contrasta el uso del poder y la riqueza con el verdadero propósito del ser humano, que radica en su capacidad para amar y actuar de manera significativa. Ejemplos de figuras históricas como Tolstói, Gandhi y Cristo ejemplifican una vida de simplicidad y renuncia material, demostrando que el significado de la vida se encuentra en el servicio a los demás y en la paz interna, no en las posesiones terrenales. Esta perspectiva invita a un viaje hacia la verdadera esencia de la felicidad, que se encuentra en la unión espiritual y no en los logros materiales. La enseñanza de Buda resalta que la verdadera felicidad se encuentra en la supresión de los deseos, controlando así las pasiones. Esta idea se complementa con las palabras de Cristo, quien afirma que al sacrificarse, se puede hallar la vida verdadera. En el contexto del Corán, se plantea un desafío moral sobre el consumo mediante la metáfora del río. Quien sucumba a sus placeres no está entre los elegidos. Dios, en un diálogo espiritual, revela que las tentaciones son un velo que oculta la verdadera esencia del ser. Al elegirlo a él sobre lo mundano, se desvela la identidad espiritual. El texto profundiza en la lucha entre lo material y lo espiritual, señalando que la clave para liberar el alma del cuerpo reside en dominar las pasiones. Así, al controlar el cuerpo, el espíritu puede restablecer su relación con lo divino y albergar su verdadera herencia celestial. Si la naturaleza física prevalece, el ser humano caerá en un estado de miseria y confusión, relegando su existencia a un ciclo de necesidades y sufrimientos. La vida humana es descrita como un constante esfuerzo por trascender estas limitaciones físicas,
en un camino hacia la luminosidad del espíritu. Se destaca que la persona íntegra no considera el sacrificio material como una privación, en cambio, ha alcanzado un estado de disfrute espiritual que eclipsa las triviales satisfacciones terrenales. Esta transformación de la percepción lleva a un desarrollo de la sensibilidad que supere la mera existencia física. La tradición sufí también es mencionada, presentando el proceso de desprenderse de las cualidades humanas en favor de las divinas como una transformación fundamental. La enseñanza del Corán, como guía terrenal y equilibrio entre exceso y carencia, aboga por una vida de moderación, evitando tanto el ascetismo extremo como la indulgencia sin límites. La verdadera virtud se manifiesta en la rectitud del comportamiento acorde con la ley divina, llevando al individuo a una armonía interior y exterior. La pérdida de la idea de infierno en la mentalidad moderna se critica, indicando que muchas personas cuestionan cómo un Dios benevolente podría castigar. Esta visión distorsionada del destino humano ignora la justicia inherente en la existencia. Se argumenta que la noción de castigo no es opuesta a la misericordia, ya que el sufrimiento puede ser una herramienta para la enseñanza. Las calamidades y el dolor en la vida son ejemplos claros del ejercicio de justicia divina, reflejando que cada acción tiene su consecuencia. Dios, en su sabiduría, puede ajustar el equilibrio de la vida con benevolencia y severidad según lo requieran las circunstancias. El sufrimiento, a menudo, despierta la conciencia y permite el crecimiento personal, esclareciendo que el dolor es parte de un orden divino más grande. La realidad del infierno está presente aquí y ahora, en las miserias cotidianas que enfrentamos, llevando a la reflexión sobre la relación entre el ser humano y su creador en el contexto de la justicia y la redención. La discusión se centra en aquellos que perciben a Dios de manera superficial, creyendo que el castigo contradice su misericordia y que en la otra vida se tratará a todos por igual, ignorando la realidad del sufrimiento como una forma de enseñanza esencial. Se argumenta que el sufrimiento puede despertar conciencias adormecidas y que para algunos, el castigo es la única manera de descubrir la verdad. Este enfoque sugiere que el infierno puede ser visto como una herramienta de educación, una forma de abrir los ojos de quienes se niegan a reconocer la verdad. La juventud, por otro lado, es vista como un reflejo de la libertad en otros lugares, particularmente en Londres, donde el individuo tiene la capacidad de actuar sin restricciones. Se describe un cambio en la perspectiva de la protagonista, quien al regresar de Londres muestra un contraste marcado entre su anterior vulnerabilidad y una nueva actitud, desafiante y liberada. Comenta que la libertad de elegir y disfrutar de la vida está en su máxima expresión en esa ciudad, donde las relaciones son abiertas y celebradas. Su enfoque hedonista contrasta con las reflexiones del narrador que, aunque también admiró Londres, lo hizo desde la perspectiva del trabajo y el orden, notando que esta libertad podría ser la prefigura de un posible colapso social. La conversación entre ellos se intensifica, revelando una lucha de conceptos sobre la verdadera naturaleza de la libertad y el disfrute. La protagonista desafía al narrador exigiendo argumentos a favor de la represión de deseos, argumentando que cada individuo merece vivir sin prejuicios ni limitaciones. Sin embargo, el narrador intenta expresar su preocupación sobre cómo esta nueva mentalidad podría llevar a la desintegración social. La protagonista concede que su visión puede parecer radical, pero insiste en que el verdadero sufrimiento proviene de la represión y el juicio ajeno. A medida que la charla avanza, la protagonista se aferra a la idea de que la entrega y la expresión del deseo son esenciales para la felicidad humana. El narrador, por otro lado, manifiesta su temor de que esta búsqueda del placer desenfrenado reduzca la esencia de las relaciones humanas a meros instintos animales, invocando comparaciones con comportamientos primitivos. Este intercambio de ideas revela una profunda división en percepciones sobre la moralidad y el propósito de la existencia. La discusión se entrelaza con descripciones del agua, sus propiedades y su importancia vital. El agua,
considerada como el elemento que sostiene la vida, se presenta con admiración y reverencia, celebrando su papel fundamental en la existencia. La narrativa destaca cómo el agua, a pesar de su aparente simplicidad, posee características sorprendentes que han sido reconocidas desde tiempos antiguos. Se enfatiza que, sin agua, no hay vida, y se reflexiona sobre su significado simbólico como fuente de renovación y vitalidad, contrastando la profundidad del agua con la superficialidad de las preocupaciones mundanas, mientras los personajes continúan sus diálogos sobre la búsqueda de la verdad y el sentido en medio de sus debates filosóficos. La obra explora la impresionante composición del agua, sus propiedades únicas y su papel fundamental en la vida. Se describe cómo el agua puede existir en 3 estados diferentes en la Tierra: vapor, líquido y sólido, gracias a sus características excepcionales. Se resalta su capacidad de disolver diversas sustancias y formar soluciones, además del fenómeno del enlace entre oxígeno e hidrógeno que genera un comportamiento químico sorprendente. Se menciona la importancia del agua en la regulación térmica, tanto en la vida diaria como en el ciclo natural que involucra la evaporación y precipitación, destacando cómo el agua se recicla constantemente en un sistema equilibrado y eterno. La narrativa también evoca la relevancia del agua en la creación, haciendo hincapié en su mención en el Corán como un don divino, esencial para la vida. Se profundiza en el simbolismo del agua, sugiriendo que es el medio a través del cual se ejecuta la voluntad divina en la creación. El agua se presenta como un elemento casi sagrado, el cual no solo sustenta la vida en su forma más básica, sino que también representa un vínculo entre lo material y lo espiritual. La reflexión se extiende al considerar el asombro ante la vida microscópica que habita en una gota de agua, donde coexisten formularios de vida diversos que ilustran la complejidad de la existencia. A medida que la discusión avanza hacia la naturaleza de la psique humana, se introduce la idea de que en cada persona coexisten fuerzas opuestas, la luz y la oscuridad, la espiritualidad y la materialidad. La mente humana es descrita como un campo de batalla interno, donde el individuo oscila entre elevadas aspiraciones espirituales y deseos terrenales. Estas dualidades son vistas como una oportunidad para el crecimiento y la transformación, pues cada persona tiene el potencial de navegar entre diferentes estados de existencia. Se plantea que aquellos que buscan una elevación espiritual constante deben esforzarse por mantener su atención alejada de las distracciones mundanas y las tentaciones que provienen de las bajas pasiones. Los seres humanos están en un continuo vaivén entre estas experiencias, con algunos logrando establecerse en elevadas estaciones espirituales mientras que otros se ven atrapados en ciclos de deseo y aversión, lo que refleja la lucha integral de la naturaleza humana. Se sugiere que el entendimiento de la propia naturaleza y la reflexión sobre el propósito de la vida son esenciales en este viaje. La experiencia espiritual se convierte en un ejercicio de autoconocimiento, donde cada individuo debe reconocer sus propios límites y motivaciones internas. A través de esta comprensión, se puede aspirar a un equilibrio que permite a la persona elevarse por encima de las tentaciones, acercándose así a una existencia más plena y significativa. Finalmente, se hace una referencia a la historia de Adán, aludiendo a su creación y al aprendizaje de los nombres, como un símbolo del entendimiento y la adquisición de conocimiento como medio para elevarse hacia lo divino. Este proceso de aprendizaje y trascendencia es visto como parte integral de la naturaleza humana, alimentando tanto el intelecto como el espíritu en su búsqueda por la verdad y la conexión con lo sagrado. Los sufíes interpretan que Dios dotó al alma de Adán de la capacidad para manifestar las diversas cualidades divinas, como la grandeza y la misericordia, así como la venganza y el perdón. Esto implica que el ser humano tiene la capacidad de descender a los niveles más bajos de la maldad o elevarse a altos principios espirituales. El ser humano es visto como un compendium del universo, donde los cielos y la tierra son meras páginas de este libro que es el hombre. Por ello,
Se destaca la orden divina a los ángeles de rendir homenaje a esta alma extraordinaria. Asimismo, se menciona que cada ser humano ha aceptado el pacto de educar y guiar su propia alma hacia el Creador, utilizando diferentes métodos, la suavidad, el aliento, mensajes divinos y pruebas. El entendimiento de que todos estamos trabajando para encontrar nuestro camino hacia Dios se enfatiza repetidamente, destacando que cada uno, a su manera, está en un viaje hacia lo divino. Las experiencias de dolor y aprendizaje son vistas como partes necesarias del camino. Se hace una distinción entre aquellos que caminarán hacia la luz y los que se desvían, sufriendo en consecuencia. Algunos alcanzarán la cercanía divina en vida, como el profeta Muhammad durante su ascenso, mientras que otros enfrentarán un proceso más arduo, cavando a través de las dificultades de la vida y más allá. Mientras que el concepto de idolatría ha cambiado, el autor sostiene que hoy en día aún existen ídolos modernos que desvían la atención del ser humano. La obsesión contemporánea con el cuerpo y la imagen se critica severamente, señalando cómo la figura de la mujer se ha convertido en un símbolo de idolatría cargado de significados comerciales. La sensualidad se utiliza para atraer consumidores en la publicidad, revelando la superficialidad de una cultura que adora la apariencia. Esto lleva a una reflexión sobre el verdadero propósito de la existencia y la búsqueda del significado en un mundo superficial. De igual manera, se mencionan las mercancías de consumo y la devoción casi religiosa a objetos materiales, mostrando cómo la gente se rinde ante sus deseos. Se critica la forma en que se idolatra a los dictadores y líderes corruptos, quienes son adorados por sus súbditos, desviando así la devoción que debería dirigirse únicamente a Dios. Esta adoración a la figura del poder se presenta con un manto de subyugación donde las personas se ven obligadas a alabar lo que en realidad debería ser sometido a la justicia divina. Finalmente, se subraya que la verdadera liberación espiritual ocurre cuando una persona se libera de todas estas ataduras y rinde su corazón únicamente a Dios. La lucha contra la idolatría moderna es, por tanto, un regreso a la pureza de la conexión espiritual, donde el ser humano debe reconocer y rechazar todas las formas de ídolos que dominan su vida, buscando una auténtica relación con el Creador por encima de todo. Los ídolos modernos han tomado forma en la sociedad contemporánea, reemplazando a los antiguos dioses de la ignorancia con nuevas deidades que se instalan en los corazones de las personas. Este fenómeno se analiza a través del prisma de las relaciones humanas, donde la búsqueda de la felicidad se convierte a menudo en una adoración a superficialidades. El amor y la amistad son vistos como dones que no pueden ser adquiridos simplemente a través de técnicas o normas de algún libro. Son el resultado de interacciones genuinas basadas en la pureza del carácter y la salud del alma. La idea del fusionarse en una relación se critica, ya que se considera una ilusión que lleva inevitablemente al desastre. Este concepto de integración se presenta como una gran mentira, ya que cada persona es un individuo único que no puede ser completamente absorbido por otro sin sacrificar su esencia. En este contexto, se subraya la importancia de la individualidad y el respeto por la privacidad de cada uno, sugiriendo que el amor verdadero no debería llevar a la invasión de espacios personales. Las relaciones donde se pierden estos límites tienden a convertirse en ambientes tóxicos, donde la falta de respeto a la individualidad puede llevar al conflicto. Se menciona cómo algunas parejas olvidan el valor de la distancia saludable que permite a cada uno ser quien es. Las viejas tradiciones de referirse a las parejas de manera que se mantenga una distancia simbólica son resaltadas como ejemplos a seguir, para proteger la dignidad y el respeto mutuo. Todo esto se relaciona con la naturaleza humana. El ser humano necesita momentos de soledad y reflexión, y atacar esa necesidad resulta en el desmejoramiento de las relaciones. La idea de que los celos o la desconfianza avivan la pasión se desmantela, mostrando que, en realidad, pueden conducir a la destrucción del amor en vez de fortalecerlo. El amor auténtico se fundamenta en la libertad y el respeto hacia el otro como ser autónomo.
Se critica la tendencia de algunas personas a evaluar a sus parejas según su pasado, como si existiera una propiedad sobre su vida anterior. Este comportamiento es un reflejo de un egoísmo que termina por destruir el amor y la confianza. Esa mirada posesiva es contraproducente y crea un ambiente de sospecha y dominación. Por otro lado, el verdadero amor implica aceptar las cargas del otro, reconocer sus luchas y apoyarse mutuamente. La conexión se entiende como un acuerdo donde cada uno toma en serio los problemas del otro. La relación debería ser colaborativa, donde ambos aporten, en lugar de una competencia de egos que busca solo la satisfacción personal. El respeto por las diferencias y la individualidad no son solo aspectos importantes, sino esenciales para el enriquecimiento mutuo en una relación. En esta visión, los vínculos humanos son una mezcla de amor, solidaridad y aceptación, con un enfoque claro en la autenticidad de la relación. El amor que hiere, que fuerza la fusión, es calificado como una ofensa a la dignidad del ser humano, un acto de egoísmo. A medida que se profundiza en esta filosofía, se establece que las palabras y acciones son herramientas poderosas. Pueden construir o destruir relaciones en función de la intención y el contenido emocional detrás de ellas. La autenticidad se convierte en el valor más exaltado en las interacciones, mientras que la frivolidad y la deslealtad llevan a un desgaste irreparable en cualquier relación. Las fluctuaciones emocionales de las personas a menudo llevan a confusiones, donde cada uno se encuentra hablando con una versión desconocida de sí mismo, cuestionando la verdadera identidad del otro. Esta percepción errónea provoca una comunicación superficial, donde el encanto de las palabras puede transformar el amor en enemistad, y viceversa. La superficialidad de ciertas expresiones puede crear una atmósfera embriagadora que distorsiona las relaciones, haciendo que las interacciones se asemejen a estaciones de descanso momentáneas en un viaje hacia una vida más profunda, pero vacía de significado real. Las palabras poseen un poder que puede construir o destruir, son como balas que, al ser disparadas, pueden herir gravemente. Este fenómeno se compara con la creación del mundo a través de la palabra, resaltando cómo la guerra y la paz, la existencia y el sacrificio, pueden depender de lo que se dice. La importancia de que las palabras sean coherentes con las acciones se enfatiza, sugiriendo que la discordancia entre una y otra resulta en falsedad. En este sentido, el silencio se presenta como un tesoro, un refugio donde se puede albergar la verdadera profundidad del ser sin perderse en el ruido del entorno. Se menciona la creciente cultura de la protesta sin fundamento, donde los jóvenes expresan su descontento de manera indiscriminada, lanzando críticas a la autoridad, al sistema social y hasta a Dios. Este fenómeno genera un ambiente donde se ignoran los valores y principios que sostienen la cohesión social. Las figuras que promueven un estilo de vida libertino, como los hippies, son retratadas como una respuesta distorsionada a las normas sociales, considerando que, aunque se presentan como portadores de libertad, están atrapados en un ciclo de decadencia. En contraste, se destaca la grandeza del mensaje del profeta Muhammad, cuyo llamado a la verdad y la justicia se alza por encima de la superficialidad y ofrece un camino de reconstrucción y esperanza. Este es un claro antídoto frente a la frustración que se apodera de aquellos que, sin rumbo, claman por cambios sin ofrecer una verdadera dirección. La crítica hacia las ideologías materialistas y hedonistas se intensifica, alegando que promueven una visión distorsionada de la humanidad centrada en instintos básicos y en la insatisfacción constante. Los pensamientos de filósofos como Sartre son desafiados, cuestionando si realmente el reconocimiento objetivo del mundo conduce a un estado de desesperanza o absurdo. Afirmar que la existencia se reduce a una lucha mecánica por la satisfacción de deseos es una simplificación que ignora la rica complejidad del ser humano y su propósito. La exploración de la existencia revela que el universo opera bajo leyes precisas, y la vida humana no es el resultado de un azar ciego, sino que está diseñada con un propósito intrínseco.
Desde los procesos más diminutos en el cuerpo humano hasta los vastos movimientos celestiales, todo pareciera tener un significado y un orden. Este equilibrio se sostiene por unas constantes interacciones que apuntan a una intencionalidad divina que envuelve al ser humano desde su concepción. Las adversidades, tales como enfermedades y desastres, son vistas como partes propias de la experiencia humana, ofrecidas como oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Lo que a menudo se percibe como dolor o caos puede tener su lugar en un ciclo mayor de renovación y equilibrio, resaltando que incluso dentro de lo trágico, hay una capacidad de restaurar y redimensionar la existencia. En este sentido, el ser humano no es un simple producto del azar, sino un ser imbuido de significado que, pese a las tribulaciones, está armado con habilidades innatas para enfrentar y superar los retos de la vida, siempre bajo la supervisión de un designio mayor. Las tensiones acumuladas en el interior de la Tierra son reflejo de las dificultades que enfrenta la humanidad, donde el sufrimiento y las pruebas fortalecen la resistencia y el carácter. Las adversidades actúan como un maestro, forjando la tenacidad y la fortaleza necesaria para enfrentar la vida. Se plantea que la vida es una representación llena de matices, donde los defectos percibidos a menudo constituyen partes esenciales del todo, así como el arco que, al ser recto, no podría cumplir su función. El mundo material es efímero, y se considera que su maldad es pasajera, preparándonos para un bienestar duradero en el más allá. La muerte, por lo tanto, se presenta no como un final, sino como un comienzo hacia una nueva etapa. Evaluar la vida solo por una breve porción de su narrativa resulta en un juicio apresurado y erróneo. La cuestión de la felicidad universal se cuestiona, desafiando la idea de que Dios deba otorgar dicha a todos, especialmente a quienes propagan maldad y resentimiento en el mundo. La creencia de que las experiencias que nos acontecen son un reflejo de nuestras intenciones y corazones se reafirma. Cada individuo proyecta su propio ser al mundo, lo que lleva a que su vida esté marcada por las circunstancias que él mismo ha creado, similar a los principios que rigen el universo en su orden y belleza. Las manifestaciones de caos surgen de modos erróneos de pensar y actuar, siendo la maldad solo un destello de una oscuridad que podemos elegir evitar. El texto utiliza la metáfora de una hormiga atrapada en una pequeña grieta, para contrastar su visión limitada de la vida con la vastedad del universo que el ser humano, a pesar de su capacidad de raciocinio y descubrimiento, a menudo ignora. Este enfoque ensombrecido limita la grandeza del potencial humano y las infinitas oportunidades que ofrece la existencia. En cambio, muchos se quedan atrapados en sus propias frustraciones y deseos egoístas, perdiendo la perspectiva de la belleza del mundo que les rodea. La narrativa provoca la reflexión sobre el porqué de la rivalidad entre las personas, la lucha por el poder y los conflictos entre naciones, mientras que el universo se despliega lleno de recursos y oportunidades. Se insta a salir de las limitaciones autoimpuestas y expandir nuestras visiones hacia algo más grande, a la vez que se recuerda que todos estamos intrínsecamente conectados y que nuestra misión trasciende preocupaciones personales. En este contexto, se recalca que el universo refleja un equilibrio justo y que está esperando a que cada uno explore el potencial de vida más allá de su pequeño reino de preocupaciones individuales. La exhortación final es para que los humanos se liberen de sus ataduras e indaguen en las maravillas que la vida tiene para ofrecer, muchísimas más allá de sus ansias materiales. La narración concluye con un segmento más íntimo y emocional, donde las reflexiones sobre la pérdida y el sufrimiento se manifiestan a través de un lamento que resuena por la tristeza de la despedida de un ser querido. Esta expresión de dolor se convierte en parte del ciclo circular de la vida, recordando la fragilidad de la existencia y la profunda conexión humana que persiste a través de la memoria y la tradición. La existencia. El dolor de la vida cotidiana se intensifica con la soledad y las quejas que parecen no tener fin. Se expresa el deseo de liberar la angustia de aquellos que se sienten atrapados, y se reflexiona sobre el verdadero significado de la tristeza y el duelo.
La conmoción de la muerte y el ritual del luto son considerados a menudo como maneras superficiales de afrontar la pérdida, donde cada persona busca sentirse satisfecha al cumplir con sus obligaciones emocionales. Cuando se habla de amor, se plantea la idea de que los sentimientos son efímeros y frecuentemente cambian con el tiempo, creando incertidumbre sobre la autenticidad de las emociones. La lealtad y la sinceridad son cuestionadas, sugiriendo que el amor verdadero puede ser difícil de encontrar y que muchas relaciones se ven sometidas a pruebas que revelan su naturaleza frágil. La reflexión sobre el verdadero amor sugiere que, en realidad, se trata de un tipo de apego que puede llevar a la adoración excesiva hacia otro ser humano, una relación que podría interpretarse como idolatría. Este amor puede llevar a conflictos internos, donde la pasión se transforma en dependencia y dolor. Se hace un llamado a la búsqueda de un amor más elevado, uno que no se base en la posesión o el sufrimiento, sino en el respeto y la armonía mutua. La mención de las enseñanzas de pensadores como el Imam al-Ghazali resuena en el contexto, sugiriendo que la religión ofrece una guía para encontrar equilibrio en los afectos sin caer en los excesos emocionales que pueden llevar a la perdición. La lucha entre el amor humano y el amor divino se vuelve central, planteando que el amor hacia lo eterno puede llevar a un sentido de liberación y realización que no se encuentra en los vínculos terrenales. A través de la conexión con lo sagrado, se invita a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia, donde cada individuo se enfrenta constantemente a la disyuntiva entre lo temporal y lo eterno. La noción de la preexistencia y la eternidad del alma se da a conocer, sugiriendo que hay una continuidad más allá del nacimiento y la muerte, donde el ser humano no es solo un evento pasajero, sino una esencia continua que busca comprensión y evolución. Este enfoque filosófico trae consigo la importancia del autoconocimiento, la introspección y la conexión con la divinidad. La narrativa se adentra en el concepto del tiempo, destacando que la vida puede ser vista como una serie de momentos interconectados que trascienden el mero pasar del tiempo. La experiencia humana está impregnada de significado, en la que las luchas y los desafíos contribuyen a una comprensión más profunda del propósito de la vida. El camino hacia la iluminación y la verdad es un viaje personal que cada individuo debe recorrer, donde se busca la esencia misma de la existencia en un contexto más amplio que va más allá de lo físico y lo temporal. Finalmente, se enfatiza la idea de que la vida es compartida, llena de encuentros y desencuentros, en donde el amor, la creación y la trascendencia se entrelazan en una danza eterna de experiencias, aprendizajes y crecimiento, invitando a todos a reflexionar sobre su lugar dentro de este vasto universo. En armonía con su espiritualidad y sus conexiones interpersonales, la dificultad de la existencia. Se menciona que los seres humanos han sido creados en medio del sufrimiento y los desafíos, lo que revela su verdadera naturaleza y sus características. La vida es un testimonio de cómo se comportan las almas enfrentando lo que les agrada y lo que les desagrada, llevando a cada individuo a un tipo de respuesta distinta ante las pruebas de la vida. Así, hay quienes aceptan y confían en la voluntad divina, y otros que luchan abiertamente con su destino, reflejando la diversidad de reacciones humanas en medio de la adversidad. La idea de que este mundo es un lugar de prueba se desarrolla en la noción de que la verdadera esencia del ser humano se revela cuando es despojado de lo que desea y obligado a soportar lo que no quiere. Esto lleva a ponderar sobre el propósito de la vida y la importancia de cultivar la paciencia y la gratitud. En este contexto, se destacan las enseñanzas del Corán, donde se afirma que el ser humano es colocado en esta tierra para evidenciar su esencia y sus elecciones. Se plantea que existe una vida antes del nacimiento y una vida después de la muerte, con referencias a un momento donde las almas son reunidas y testifican sobre la divinidad. Se cuestiona cómo es posible que las almas reconozcan a su Creador antes de su existencia terrenal, sugiriendo que hay niveles de existencia que trascienden la comprensión habitual del tiempo y el espacio. Las reflexiones sobre la naturaleza del tiempo se profundizan al indicar que el verdadero sentido de vida no se
encuentra únicamente en la existencia terrenal, sino que también se extiende a una realidad espiritual más elevada. Esta dualidad temporal se entiende como una serie de transiciones donde la humildad y la fragilidad del cuerpo terrenal contrastan con la grandeza del alma. El discurso resalta la importancia de recordar nuestra esencia y los pactos hechos con Dios antes de nuestra llegada a este mundo. A través de estos momentos de recordar, el ser humano percibe las huellas de su anterior existencia y conexiones profundas con los demás, sugiriendo que nuestras interacciones actuales están impregnadas de un conocimiento y un reconocimiento que trascienden el tiempo. Las experiencias en esta vida son vistas como un camino hacia la verdadera realización en la existencia posthumana, llevando al individuo a reflexionar sobre su propósito y el impacto de sus elecciones. Se enfatiza que la vida en este plano es solo un capítulo fugaz dentro de un viaje mucho más amplio y rico, donde la vida eterna y completa es la verdadera recompensa que sigue a esta breve experiencia terrenal. Que cada ser humano es un recordatorio de la divinidad y una representación tangible del propósito de su creación. Se plantea que la vida no es un juego ni un propósito vacío, ya que la existencia de cada persona tiene un significado más profundo que trasciende lo tangible. Las dudas sobre la naturaleza de la vida y la muerte llevan al individuo a enfrentar su propia fragilidad y dependencia de lo sagrado. La percepción del tiempo y la existencia antes del nacimiento se considera un tema que genera temor, pero también una oportunidad para la reflexión espiritual. Se destaca que desde el momento de la concepción, el ser humano presenta características que parecen ser innatas y no simplemente resultado de su entorno. La forma en que los bebés responden a sus madres, ya sea de manera agresiva o amorosa, sugiere que hay una esencia que los precede. La narración de la vida de Jesús en su infancia, al afirmar que recibió el libro y fue designado profeta antes de nacer, subraya la idea de que la conexión con lo divino es anterior a nuestra existencia física. Este relato provoca una reflexión sobre la comprensión del tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro se entrelazan en la acción y designio de Dios. Se menciona que la vida terrenal se presenta como una prueba, donde las características humanas son puestas a prueba, y esto permite a las almas demostrar su valía. Los placeres y sufrimientos de esta vida son vistos como herramientas de evaluación para el ser humano, y la importancia de actuar de manera justa y en conciencia es fundamental. La vida aquí es descrita como efímera y de poca importancia en comparación con la vida eterna que aguarda al ser humano después de la muerte. La interpretación de las escrituras revela capas de significado en cada verso, y se enfatiza que el entendimiento humano es limitado. Se sugiere que, aunque todos intentan descifrar los misterios divinos, solo Dios conoce plenamente su voluntad. Las reflexiones sobre el pasado y el futuro no deben desviar a una persona de los actos de piedad y devoción en su vida diaria. El arrepentimiento es vital, y se subraya que el mayor pesar debería venir del reconocimiento de los propios pecados. El deseo de evitar el error debería ser un motivador constante, impulsando al creyente hacia la acción correcta y a la búsqueda del perdón. Al final, la meditación profunda y la autoevaluación son vistas como caminos hacia una conexión más fuerte con lo divino, así como una forma de cultivar el temor reverencial ante la grandiosidad de Dios.